Bueno, gracias a Dios por la presencia de cada uno esta tarde en la escuela dominical de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Qué bueno estar juntos en la casa del Señor esta tarde. La lección de esta tarde es sobre la predicación de un diácono. Y el texto se encuentra en Hechos capítulos 6 y 7. Si gustan buscarlo en sus Biblias, vamos a estar presentando la pantalla, pero también si usted quiere buscarlo ahí mejor en Hechos 6 y 7. El enfoque va a ser en Hechos capítulo 6, del 1 al 15, y luego capítulo 7, el final del capítulo 7. El versículo clave es Hechos 7, 59, 60. El objetivo, el primer ministerio de un diácono dio como resultado el crecimiento de la iglesia. Hoy los diáconos les permiten a los pastores dedicar tiempo al ministerio de la palabra y la oración, dando como resultado el crecimiento. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Timoteo capítulo 3 para tener el devocional. 1 Timoteo capítulo 3, que son las cualidades bíblicas de los diáconos. 1 Timoteo capítulo 3. Y el versículo 8, 1 Timoteo 3, 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, puesto de pie, perdón, hermanos, vamos a poner de pie para la lectura de la palabra del Señor. Otra vez. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Vamos a tener una palabra de oración. Hermano Otoniel, venga por favor y nos guía en oración, si me hace el favor. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde hermosa que nos regala, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos, Señor. Aún más la libertad que tenemos de poder predicar tu palabra, escucharla, aprender, Señor. En muchos lugares de este mundo, Señor, ya eso no es posible y por eso te lo agradecemos. Padre, sella esa palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Que esa sabiduría eterna, Señor, pueda ayudarnos en el diario vivir para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Entonces, hoy vamos a estar estudiando sobre la predicación de un diácono. El texto se encuentra en Hechos, capítulos 6 y 7. El enfoque es Hechos 6 del 1 al 15 y luego al final del capítulo 7. El versículo clave, digámoslo todos juntos. El versículo clave es Hechos 7, 59 y 60, juntos. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos 7, 59 y 60. Otra vez. Hechos 7, 59 y 60. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió.
Que Dios, Hechos 7, 59, 60. El objetivo es el primer ministerio de un diácono dio como resultado el crecimiento de la iglesia. Hoy los diáconos les permiten a los pastores dedicar tiempo al ministerio de la palabra y la oración, dando como resultado el crecimiento. Hemos estado estudiando en el libro de los Hechos. Estamos en el libro de los Hechos, estudiamos el capítulo 1, donde el Señor Jesucristo, antes de su ascensión, les dijo que se quedaran en Jerusalén esperando la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés sobre la iglesia, le dio poder, y ese poder sobre la iglesia nosotros lo tenemos hoy también. Entonces, luego encontramos en los siguientes capítulos donde ellos han estado testificando y donde inclusive han estado siendo perseguidos y siguen adelante con el testimonio. En el capítulo 5 vimos la semana pasada acerca de una situación dolorosa donde Ananías y Zafira quisieron recibir la gloria, el reconocimiento, pero sin pagar el precio. Y entonces ellos murieron, el Espíritu Santo los mató, porque ellos le mintieron al Espíritu Santo. Y una cosa que es importante entender es que cuando le mentimos a un siervo de Dios acerca de cosas del Señor, estamos mintiéndole a Dios. Entonces, hoy el Espíritu Santo no está matando gente como lo hizo entonces, pero sin embargo, sí, gracias a Dios, un montón de gente estaría muerta. Pero definitivamente que sí se pagan las consecuencias. Y una de las cosas que sucede es cuando hay pecado en la iglesia y las iglesias no avanzan, porque hay pecado en la iglesia. Hace falta la disciplina en las iglesias del Señor. Hoy entonces estamos estudiando sobre el diaconado. Vamos a Hechos capítulo 6 y vamos a, primeramente, comenzando con el versículo 4, perdón, el versículo 1. Hechos capítulo 6 y el versículo 1. Una situación y una solución. La revista dice un problema. Para mí un problema es una situación mal cuidada o descuidada. Hay muchas situaciones que no necesitan convertirse en problema. Entonces necesitamos atenderlas antes, no debemos descuidarlas, porque ya cuando es un problema, entonces, bueno, puede ser un problemón y muchas veces podemos evitarlo. Entonces necesitamos coger las cosas a su tiempo. Yo recuerdo cuando yo estaba empezando en ministerio, quién sabe de dónde me vino la idea de que los problemas pequeños habían que ser los grandes para verlos mejor. Ay, cómo me dolió, cómo sufrí yo con esa estupidez. Tuve unos problemas bastante serios, bastante grandes por eso. Ahora no, ahora yo soy del pensar que hay que dejarlo ahí donde está. De hecho, los que lo saben y los que no saben no necesitan saberlo. Esa es mi forma de pensar. Y cuando hay problemas en la iglesia, a veces hace falta que una persona le pida perdón a Dios y también le pida perdón a la iglesia, porque ofendió también el testimonio de la iglesia. Pero cuando le pide perdón a la iglesia, los que saben lo saben y los que no lo saben no necesitan saberlo. A veces a través de los años algún hermano dice, hermano, pero yo no puedo perdonarlo si yo no sé qué es. Y yo le dije, no, usted sí puede perdonarlo aunque no sepa qué es. El Señor sabe y eso es suficiente. Y si usted sabe, lo sabe, y si usted no sabe, no necesita saberlo. Entonces hay que perdonarlo, está pidiendo perdón, hay que darle el perdón, restituirlo en la iglesia para que siga adelante. Bueno, vamos leyendo. Entonces, Hechos 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, bueno, gracias a Dios se multiplicó, ¿verdad? 3,000 por acá, 5,000 por acá. Entonces, como creciera el número de los discípulos, y recuerde que muchos de ellos estaban recibiendo comida porque no eran de ahí. Y ellos llegaron a Pentecostés, se quedaron y muchos entonces estaban comiendo de la mesa de la iglesia. Y esto entonces dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Ahora, si ustedes leen el Antiguo Testamento, van a encontrar que los judíos eran muy dados a las murmuraciones. Les encantaba. Todo el tiempo estaban murmurando contra Dios, murmurando contra Moisés, murmurando contra Josué. Siempre estaban murmurando. Bueno, aquí los tenemos entonces, hubo murmuración, pero esta vez era de los griegos, o sea, los gentiles.
que estaban murmurando contra los hebreos, o sea, contra los judíos, de que las viudas de aquellos, o sea, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. En otras palabras, lo que estamos escuchando hoy, racismo. Hoy todo es racista. Y todo el mundo es racista. Todos los blancos somos racistas. Ustedes saben eso, ¿verdad? Y entonces eso es lo que, una ola, yo rechazo eso completamente. Pero eso es lo que está ocurriendo en el mundo hoy. De que todos nosotros somos racistas porque somos blancos. Y no, yo, gracias a Dios que a mí me crearon no siendo racista. Para mí, todos son iguales, no tiene nada que ver con el color de la piel. Hay gente honrada y hay gente deshonrada en todas las razas. Hay gente que tiene sus valores y hay gente que perdieron o nunca tuvieron sus valores en todas las razas. Y hay personas creyentes y hay personas inconversas que necesitan de Cristo en todas las razas. Entonces, pero pasó ahí en la primera iglesia. Esto no es nada nuevo. Seguimos leyendo. Versículo 2. Entonces los 12, o sea, los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos. Ahora vemos aquí cómo se maneja una iglesia. Los acuerdos son tomados por los miembros de la iglesia, ¿verdad? No por una junta. Y entonces convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Pero lo que estaba pasando. O sea, no estaban haciendo ni lo uno ni lo otro porque no estaban pudiendo hacer lo que el Señor los llamó a hacer, sino que estaban teniendo que atender a las mesas y estaban desatendiendo las cosas espirituales y no estaban haciéndolo bien tampoco. Entonces dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, y aquí están los requisitos, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. A veces se piensa que los diáconos no necesitan ser gente muy especial. Como los diáconos se van a encargar de lo menial, se van a encargar de lo físico, de lo que no es espiritual, sino de las temporalidades de la iglesia, así le dicen los católicos. Entonces se van a encargar de estas cosas y entonces no hace falta ser muy espiritual. Pero vean los requisitos que están poniendo aquí. Ellos se van a encargar de las mesas, pero tienen que ser varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Dice el versículo 4. Y nosotros, los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los pastores hemos sido llamados al ministerio de la oración y la palabra. Ese es nuestro llamado. Ahora, en muchas iglesias, porque el pastor es el único que está a tiempo completo, entonces a él le encargan de todo. Él es el que maneja la chequera, él es el que tiene que ir a comprar un bombillo cuando se quema, él es el que tiene que hacer todo esto porque él es el que está a tiempo completo. Grave error. Grave error. No, él está para servir en la palabra y la oración, las cosas espirituales. Él está para servir en eso. Entonces debemos soltarle las manos al pastor, y eso es lo que están haciendo aquí en la iglesia de Jerusalén. Están soltándole las manos al pastor o a los apóstoles, en este caso, para que ellos pudieran llevar a cabo la obra del Señor espiritualmente hablando. Vamos entonces ahora al segundo punto, comenzando con el versículo 5. Vamos a encontrar cuáles escogieron. Y hay uno que sobresale. Bueno, hay varios que sobresalen, pero hoy vamos a hablar de uno. Hoy vamos a hablar de Esteban. Pero también Felipe. Felipe también sobresalió y Felipe también era evangelista y muchas personas se convirtieron. De hecho, fue Felipe el diácono el que ganó, recuerda, el eunuco. Y entonces el evangelio llegó a Etiopía gracias al testimonio de un diácono. Y él lo bautizó. Entonces, un siervo sobresaliente entre los elegidos, dice el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía.
a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Hay dos posiciones en la iglesia para imposición de manos, que es el pastor y el diácono. La imposición de manos es algo muy delicado, muy fuerte, ya hemos estudiado esto y algún día seguiremos estudiando, pero ahí está el material en cuanto a la imposición de manos. La imposición de manos viene del Antiguo Testamento y la imposición de manos en el Nuevo Testamento entonces es sobre lo que llamamos los dos oficios de la iglesia. Los dos oficios de la iglesia es el pastor y el diácono. Y hay imposición de manos sobre cada uno de ellos, que es para mí, hay un traslado o una transferencia de dones. Para mí, en la imposición de manos, al imponerle las manos yo a una persona, entonces yo estoy pidiendo la oración y la bendición del Señor sobre la vida y el ministerio de esa persona. Pero además, el Señor le está dando a él un arranque con los dones que yo tengo. O sea, dones que yo tengo, no todos, pero dones que yo tengo, que él necesita, de acuerdo con el llamado de él y lo que el Señor lo llamó a hacer él. Entonces, yo le voy a estar confiriendo dones que yo tengo para ayudarle, para que arranque, no arranca de cero, sino que ya va con este principio. Entonces, la imposición de manos. Y vamos a seguir leyendo versículo 7. Y crecía la palabra del Señor. Ahora, ¿qué pasó entonces cuando nombraron diáconos? Cuando nombraron diáconos y soltaron a los apóstoles para que pudieran hacer lo que el Señor los llamó a hacer, dice, crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, aquí vamos a comenzar entonces a estudiar acerca de uno de los 7 diáconos. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ahora, esto era característica generalmente de los apóstoles, pero aquí encontramos un diácono. Un diácono que también está con autoridad, con poder para hacer milagros, para hacer prodigios y señales entre el pueblo. Eso fue parte del tiempo de la iglesia cuando estaban haciendo. Estos dones milagrosos cesaron cuando se terminó de escribir el Nuevo Testamento. Pero ahora lo que tenemos es que oramos por los enfermos, oramos para que Dios sane, y la palabra de Dios dice que donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, entonces Él va a contestar. ¿Cuántos creen en la oración? ¿Y cuántos creen que Dios sana hoy? Pero no existe el don de sanidad. Lo que existe es que oremos por los enfermos y Dios los va a sanar conforme a su voluntad. Y eso sí, Dios no está en contra de los médicos. Dios no está en contra de los médicos. Dios puede usar también la medicina. Lucas era médico y andaba con Pablo. Entonces, no hay problema con los médicos. Dios puede usar los médicos o Dios puede usar otros medios también. Y a veces Dios sana a la persona llevándoselo a su presencia. Y así es como responde. Dios es soberano y Él sabe lo que está haciendo. El problema es que a veces nosotros creemos que Él no sabe lo que está haciendo. Y entonces ahí es donde nos metemos en problemas, ¿verdad? Muy bien, eso está incluido en el precio, no les cobro nada más, eso no es la lección de hoy, pero vamos a seguir adelante. Ahora, vamos entonces a ver qué es lo que va a suceder con Esteban. Seguimos leyendo en Hechos 6, ahora el versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos. Ese nombre me suena yo no sé, Otoniel qué piensa, pero yo pienso que eso me suena a libertinaje, me suena a izquierda, me suena que no son muy apegados a las escrituras. Y también había entre ellos algunos gentiles convertidos, o sea, gentiles judaizados. Entonces la sinagoga llamada de los libertos, habían varias sinagogas en Jerusalén, además del templo. Las sinagogas era donde se enseñaba, se reunían a la oración y a la enseñanza, aparte del templo. Y también de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Y entonces comenzaron a disputar con Esteban, o sea, están refutando lo que Esteban está diciendo. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, el Espíritu Santo, con que hablaba Esteban. Entonces
vean lo que hacen. En vez de reconocer que están equivocados, sobornaron a unos para que dijesen que lo habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Ahora, esto para los judíos, esto era tremendo, ¿verdad? De eso acusaron a Jesús, de blasfemia, porque él se hacía Dios, dijeron ellos, ¿verdad? Bueno, es Dios. Entonces, pero la blasfemia es la acusación. La blasfemia fue la acusación contra Jesús. Entonces, estos sobornaron, en vez de aceptar, sobornaron. Dice el versículo 12, y soliviantaron al pueblo, o sea, alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo. Esto me suena a las manifestaciones de hoy, ¿verdad? Que se convierten en una violencia increíble, tremenda. Y dice entonces, lo arrebataron. O sea, lo agarraron del cuello, posiblemente lo llevaban alzado inclusive, y lo trajeron al concilio, o sea, al Sanedrín, que eran fariseos, saduceos, que habían sido elegidos. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Completa y totalmente falso. Pues lo hemos oído decir, que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar. Está diciendo que Jesús dijo que destruyan este templo en 40 días, él lo levantará en 3 días. Que destruyeran este templo y en 3 días él lo levantaría. Entonces ellos cogen eso totalmente fuera de contexto. Está hablando de su resurrección. No está hablando del templo de Jerusalén. De su templo está hablando. Y entonces lo están tergiversando totalmente. Lo hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, escuchen lo que pasó. Están sentados en el concilio, ahí tienen a Esteban delante de ellos. Al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. En otras palabras, yo entiendo que lo que están viendo aquí es que su rostro brilló. Y ellos lo están viendo. Pero en vez de aceptarlo, lo rechazan. Terminan apedreándolo. ¿Recuerda cuando Moisés venía bajando del monte? Él había estado en la presencia del Señor 40 días, bueno, en realidad 80 días, 40 más 40. Y cuando él bajó, entonces Israel no podía verlo a la cara, porque su cara brillaba. Tuvo que ponerse un velo sobre la cara para que pudieran hablar con él. Su cara brillaba. Bueno, aquí vemos de que la cara de Esteban, están viendo como la cara de un ángel, la cara de Esteban brilla. Ahora, él predicó. Y entonces vamos a ver qué pasó. Él predicó la palabra de Dios. Él los acusó de que ellos habían matado a Jesús y que él había resucitado. Entonces vamos ahora al capítulo 7. Hechos capítulo 7. Comenzando con el versículo 54. Oyendo estas cosas, se arrepintieron, ¿verdad? Y cayeron de rodillas y clamaron al Señor. No, ¿qué hicieron? Oigan, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Imagínense qué ira tan tremenda, qué violencia, qué ira tan tremenda. En vez de aceptar, más bien lo que hacen es culpar a los demás. Versículo 55. Pero Esteban, me encanta esto. Ellos enfurecidos, crujiendo los dientes en contra de él, en contra de la palabra de Dios. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, oigan esto, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Una visión que tuvo Esteban ahí. Qué tremendo. Ahora, no muchos mencionan esto, pero el original, lo que dice, vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Lo que dice el original es que Jesús estaba de pie. Normalmente Jesús estaba sentado a la diestra del Padre. Pero aquí dice el original que él estaba de pie. Y muchos interpretan, y yo estoy entre ellos, de que Jesús estaba de pie
como diciéndole a Esteban, aquí te estoy esperando. Aquí te estoy esperando. Sigamos leyendo, versículo 56. Y dijo, él lo compartió, él les dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ellos entonces, ¿qué? Dando grandes voces, pegando gritos, se taparon los oídos, no querían escuchar. No hay peor ciego que el que no quiere ver, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Ellos se tapaban los oídos para no seguir escuchando lo que Esteban les estaba diciendo, y luego dice, y arremetieron a una contra él. Y lo digo así con énfasis porque eso fue una violencia completa y total contra él. Dice ahora el versículo 58, y echándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Ahora, la forma de ejecutar los judíos era lo que se llama lapidación. Lapidación es que muera apedreado. Y era la forma que los judíos se ejecutaban normalmente. También lo hacían a veces a espada. Hubo algunas ocasiones en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel pecó, que Dios mandó que mataran a espada a los mismos hermanos. Pero aquí lo apedrearon. ¿Recuerdan el caso de Acán? Que fue apedreado él y toda su familia. Ahora, escuche lo que dice. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba ¿qué? ¿Quién era Saulo? El que llegó a ser el apóstol Pablo. Pero aquí está Saulo, porque Saulo estaba entre los que odiaban a los cristianos. Era de los que andaban persiguiendo a los cristianos. Él estaba entre ellos, él estaba de acuerdo con lo que ellos estaban haciendo. Inclusive después, cuando él dio su testimonio, él confesó, dice, yo di mi voto para que mataran a Esteban. Y en otras oportunidades, porque parece que fue plural, que él dio su voto para que murieran, para que ejecutaran a las personas que eran los cristianos. Versículo 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Él entregó su espíritu al Señor. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? ¿Cómo podemos nosotros aplicar esto a nuestras vidas? Uno, dar testimonio, aun cuando sea incómodo. Hermanos, ya va a llegar momentos, y ya está, de que va a haber persecución. Y mucha de la persecución que va a haber va a ser de los mismos que profesan ser cristianos. Nos van a perseguir porque no aceptamos su interpretación de las cosas. Hay mucha liberalidad. Este tabernáculo era de los libertos. Yo interpreto que era de los liberados, de los que ya tenían otros pensamientos, los reformados, los que no se apegaban estrictamente, y entre ellos los liberales. Ellos fueron los que empezaron esto. Los judíos lo cogieron y hicieron con eso. Saulo de Tarso estaba ahí también. Él creía que los cristianos eran enemigos de la fe judía. Y él perseguía a los cristianos. Sin embargo, Dios finalmente lo usó para poder ganar a otros para Cristo. Usemos nosotros el testimonio de Esteban para que podamos entender que debemos dar testimonio del Señor. Debemos testificarle a otros. Hay un mundo allá afuera. Hay un mundo allá afuera que está esperando que nosotros les contemos, les hablemos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar con una oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos, Señor, que tú la uses para tu honra y para tu gloria. Señor, que tú te honres en nuestras vidas. Úsanos para alcanzar a otros para ti. Gracias por el testimonio de Esteban. Gracias por esa primera iglesia que nombró diáconos. Gracias porque hoy los diáconos ayudan para que los pastores y siervos predicadores podamos dedicarnos a
la palabra y la oración, y ellos nos apoyan en otras cosas. Y que juntos podamos seguir adelante para tu honra y para tu gloria. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.